Sean todos bienvenidos y como hemos orado, todos estén dispuestos a recibir la palabra con solicitud, con fe. Esta vez llegamos a la segunda parte y última por ahora del tema la unidad en una iglesia local. Lo que enseñé la vez pasada y lo que voy a compartir hoy es prácticamente una minúscula parte de todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia tiene para nosotros acerca de cómo mantener la unidad del Espíritu. Y deseo que estén atentos, porque hay cosas que conocemos, pero que estamos pasando por alto. Que conocemos, pero que pensamos que es para otros. Que conocemos, pero las evadimos en vez de comprometernos para vivirlas. Y yo quiero invitarlos hoy, individualmente, a que se ubiquen y puedan armonizar con los propósitos de Dios. Hemos estado estudiando este tema de la unidad en la iglesia local, basados en Efesios capítulo 4, versículo 3. Voy a recordar ese texto porque lo quiero compartir en varias versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera del 60 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, con prontitud. La Reina Valera contemporánea traduce: procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La NBD: esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu por medio de la paz que nos une. Y como están apreciando, se nos llama a ser solícitos, diligentes, procurar y también esforzarnos para mantener la unidad que el Espíritu nos ha dado. En Palabra de Dios para Todos leemos: el Espíritu los ha unido en un vínculo de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. No es cualquier paz. El Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La Escritura nos dice que nosotros, por medio del Señor Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios al ser perdonados de nuestros pecados, y ahora tenemos paz para con Dios. Se está refiriendo a esa paz, la paz de Dios en nuestras vidas. Y en esa paz nosotros hemos recibido la bendición de ser una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Y queremos ver esto desde el punto de vista de la iglesia local. Estamos hablando de nosotros e igualmente de las demás iglesias locales en la ciudad, en la nación y en el mundo. La Nueva Traducción Viviente dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Si ustedes observan este texto, se darán cuenta que nos habla de ser solícitos, de procurar, de esforzarnos y de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance. Es nuestra responsabilidad. Ya el Señor lo ha hecho.
Es un hecho real, histórico, verdadero, contundente. La iglesia de Jesucristo es una sola. Somos un solo cuerpo. Así que podemos afirmar sin lugar a equivocarnos que la unidad de una iglesia local y de todas las iglesias locales, de la iglesia del Señor, no tenemos que buscarla ni procurarla. Eso no es lo que la Escritura nos manda hacer. Dios no nos ha puesto aquí para buscar unidad, como solemos decir con frecuencia. Aquí no hay unidad, tenemos que procurar la unidad, tenemos que buscar la unidad. Y ahí está un error, porque no tenemos que buscar la unidad. Lo que la Escritura nos está diciendo es que mantengamos la unidad que ya el Señor ha hecho al unirnos al cuerpo de Cristo. Por eso debemos aceptar este hecho por la fe y confiar plenamente en eso y tener toda la esperanza de que así es. Igualmente la paciencia que necesitamos para permanecer sin movernos de esa gran verdad. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Es nuestra responsabilidad mantenerla. Es algo que le corresponde a cada uno individualmente. A ti te corresponde, a mí me corresponde. Y hoy vamos a estudiar precisamente cómo hacerlo según la palabra de Dios, no de acuerdo con mi criterio, sino con lo que está establecido en la palabra de Dios. ¿Están dispuestos? Apenas como 4 o 5 personas están dispuestas. ¿Están dispuestos? Ya voy a tener que aprender que debo predicar un solo sermón 2 veces, porque en el primero hay poca respuesta, en el segundo sí habrá, ¿verdad? Entonces, por favor, esta vez presten mucha atención. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que todos los hijos de Dios debemos andar como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, los 2 primeros versículos, los voy a leer en palabra de Dios para todos, y oigan lo que dice. Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Así es como tenemos que vivir. Esa es la conducta que debemos observar diariamente. Tú y yo, cada hijo de Dios, tiene que vivir, andar de acuerdo, en armonía, conforme a lo que Dios, al llamamiento que Dios le ha hecho en su vida. Así como Dios te ha llamado, por su gracia y por su amor, tienes que vivir una vida digna que concuerde con el valor de ese llamamiento que Dios te ha hecho. Y el texto entonces dice: preso por causa del Señor, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. ¿Cómo? Siempre, ¿qué? Humildes. ¿Puede decirlo en voz alta? ¿Siempre qué? Siempre humildes. ¿Qué más? Amables. ¿Qué más? Tengan paciencia. ¿Qué más? Sopórtense con amor, unos a otros. Delante de Dios yo tengo que soportar con paciencia y con amor las debilidades, los errores, las malas conductas que pudieran presentarse con mis hermanos en la fe. Pero tú también
Tienes que estar dispuesto a eso. Porque si tenemos como meta conservar, mantener la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado, nos toca. Y ustedes pueden ver que esa es la razón principal por la que tenemos que vivir como es digno del llamamiento que Dios nos ha hecho. Dios, por medio de su Espíritu en Cristo Jesús, nos ha unido en un solo cuerpo. Vamos a recordarles para su propio estudio las citas bíblicas que estudiamos la vez pasada. No las vamos a leer, pero vamos a estudiar, a recordarlas para que ustedes los anoten. Estudiamos Efesios 4, 1 al 3. Efesios 4, 1 al 3. Estudiamos Gálatas 6, 1 al 10 en la versión internacional. Gálatas 6, 1 al 10 la estudiamos en la versión internacional. E igualmente estudiamos Romanos 5, 1 al 5 en la versión internacional. Hoy quiero que sigamos observando lo siguiente. La vez pasada hablamos de teorías prácticamente, de toda la teoría, de toda la definición, pero hoy quiero que ahondemos con mucho cuidado en la práctica, en el cómo vivir para mantener la unidad. ¿Cuál debe ser mi conducta? ¿Cuál debe ser tu conducta? ¿Cuál debe ser tu comportamiento? ¿Cómo deben ser tus reacciones? En fin, todo esto lo vamos a estudiar para que observemos que es una enorme necesidad en la cual hay que invertir tiempo y hay que prestarle mucha atención. Por eso vamos a utilizar otras citas bíblicas de otras cartas apostólicas que nos dan más luz y lo van a observar en la medida que estamos estudiándolas. Que sirva también lo que vamos a estudiar para comenzar a renunciar a nosotros mismos, a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos de ello y entrar por el sendero que el Señor nos traza en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso vamos a hacer, porque así podríamos tener respuestas prácticas, respuestas reales en lo que es la naturaleza humana. Por ejemplo, vamos a aprender cómo dominar ese egoísmo que todos nosotros tenemos por naturaleza, ese egocentrismo y que llega muchas veces a la egolatría, para que así cada día vayamos renunciando a nosotros y con la disposición en humildad de tomar la cruz que el Señor quiere que tomemos cada día para ser dignos seguidores del Señor Jesucristo. Si estamos de acuerdo con esto, prepara tu corazón. Primeramente, debemos disponernos a relacionarnos mutuamente en amor, en humildad, mansedumbre, en paciencia, para tratar, escúchame, con los prejuicios, las quejas, el orgullo, el enojo, las diferencias, las críticas, la arrogancia, las heridas, las envidias, las murmuraciones, las comparaciones malévolas y tantas otras cosas de la naturaleza humana que se manifiestan cuando vivimos más en la carne que en el espíritu. Cuando vivimos más en la carne, no estamos dispuestos a vivir la vida que le agrada a Dios. Cuando vivimos en la carne, estamos dando evidencias de hacer lo que nos da la gana a nosotros y no evidencia de hacer lo que agrada a Dios.
esa vida así no solo no agrada a Dios, sino que no adora a Dios. Y nosotros hemos sido llamados para ser verdaderos adoradores. Tenemos que ser solícitos, diligentes, siempre alerta para no actuar a la ligera, para no reaccionar bruscamente. Tenemos que estar dispuestos a mantener la unidad. La mentalidad nuestra debe ser: me corresponde mantener la unidad a la que he sido llamado en Cristo Jesús, en la que ya estoy. Y esto al precio que sea necesario, para que siempre actuemos, pensemos y actuemos de acuerdo con la palabra de Dios. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la palabra. La primera cita bíblica está en Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 8 primero, y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice así esta palabra: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, piense usted toda la misericordia, toda la gracia que Dios ha mostrado para con usted, les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. No una parte de su ser. Todo su ser, entrégalo a Dios como un verdadero sacrificio. Dice, esa ofrenda, esa entrega de todo nuestro ser, que es precisamente nuestra vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Algunos piensan, ¿cómo así? ¿Dónde están mis derechos? Déjenme decirles que los derechos son humanos, no son divinos, son humanos. Por eso ustedes oyen hablar de los derechos humanos, no son derechos divinos. El creyente delante de Dios, el verdadero hijo de Dios, que tiene conciencia, que cree que ha nacido de nuevo y que ahora es de Dios, que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Él es propiedad privada de Dios, realmente es un esclavo de la gracia de Dios y no tiene derechos, mas tiene deberes. Tiene bendiciones, eso no lo podemos negar, pero esas bendiciones que vienen de la gracia de Dios están en el contexto de la fe y de la obediencia en humildad. Cuando usted cree y es humilde y obedece la palabra de la gracia de Dios, entonces usted puede disfrutar de tantas bendiciones que Dios tiene para el diario vivir de cada uno de sus hijos. ¿Está claro eso, amados? Dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Esa es la adoración verdadera, en donde hay una entrega de todo mi ser al Señor y vivo para Él. Ahora vienen estos consejos. No vivan según el modelo de este mundo. Esa es una lucha diaria y tú tienes que prestarle atención, porque la palabra dice que no vivas de acuerdo con el modelo de este mundo, y todo lo que tú tienes delante de ti es el modelo de este mundo. Tú no tienes otro modelo delante de ti en este mundo. El único modelo verdadero es el Señor Jesucristo, y eso ya es en el campo espiritual. Pero en el campo intelectual, en el campo social, del diario vivir, todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, en el medio en que te mueves, todo eso es el modelo del mundo. Y aquí dice, no vivan de acuerdo con el modelo del mundo, de este mundo, del sistema de este mundo, que es un sistema malo, perverso, dirigido, gobernado por el espíritu de Satanás. Y continúa la palabra diciendo, mejor dejen
que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Cuando la mente es renovada, entonces la vida es transformada. Cuando la mente tuya y la mía diariamente es renovada por el poder de Dios, es renovada por la palabra de Dios, es renovada por la actitud de humildad con que tú apelas a Dios y vives en función de Dios para agradarle y obedecerle, entonces tu vida es transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Pero primero lo que tiene que ser renovado es tu pensamiento, tu manera de pensar, lo que hay en tu corazón. Y Dios, antes de mirar lo que haces con tus manos, está mirando lo que piensas. Y el juicio de Dios va a ser con base en lo que pensamos, porque nadie puede hacer algo si primero no lo piensa. Por eso la mente y el corazón son sagrados y debemos cuidarlos delante de Dios, con su palabra, con su presencia, con su espíritu, en la oración. Y aquí dice, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Hermanos míos, tú puedes tener la opinión que quieras tener y la respeto, pero según Dios, la única manera para entender espiritualmente a Él, a su palabra, a su voluntad, a su propósito para tu vida es con una mente renovada, totalmente. La mente humana por sí misma no es capaz. Si la mente humana por sí misma fuera capaz de conocer a Dios y de entender a Dios y entender su palabra, todo el mundo fuera convertido. Pero lo lamentable es que los que ya somos convertidos estamos más ocupados en la mente carnal que en la mente espiritual. Y esa es obra de Dios. Él quiere hacerlo si nosotros le rendimos todo nuestro ser como una ofrenda. Y sigue diciendo, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Por el favor que Dios me ha mostrado, dice Pablo, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Cuando yo mencionaba el egoísmo, el egocentrismo y la egolatría, es precisamente aquello en lo que yo me considero superior a los demás y miro a los demás por encima del hombro y no valoro a los demás. La última palabra es mía y siempre mía, y primero lo mío y segundo lo mío y tercero lo mío. Yo siempre tengo la razón, yo creo que estoy en lo cierto. No me interesa lo que los otros piensan. No me interesa su vida. Y cuando no te conocía, bien que vivía. Así que, por favor, no pienses más así. La Escritura nos muestra cómo debemos vivir. Dice, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien, usen su buen juicio para formarse una opinión de sí mismo conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno, individualmente, personalmente. Dios se ocupa de dar una porción de su gracia, de su fe, de su misericordia a cada uno en particular, para que cada uno en particular actúe de conformidad con lo que ha recibido de Dios y comience por valorarse a sí mismo. Tener la mejor opinión, sí, pero tenerla acorde con la opinión de Dios para su vida. Por eso es muy importante que la palabra del Señor la tengamos en cuenta. Dice aquí, todos tenemos un cuerpo formado por muchas partes y cada una tiene una función distinta. ¿Estamos de acuerdo? Todos nosotros tenemos un cuerpo lleno de
diferentes miembros, ¿cierto? Y cada miembro tiene su propia función. Ahora observen la aplicación que da la palabra de Dios. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. Quien opine lo diferente, quien opine algo diferente, o quien viva de una manera diferente, está dando evidencia de que no tiene una buena relación con Cristo. Vean lo que dice el texto. Observen bien el texto. Así pasa con nosotros. Somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo en nuestra relación con Cristo. El comportamiento, la conducta que yo muestre, que yo vivo, va a evidenciar mi relación con el Señor y con su iglesia como cuerpo. Así que préstele atención a esas verdades. Como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. ¿Aló? ¿Qué dice la Escritura? Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú perteneces a los demás y los demás pertenecen a ti. Y uno cuida lo que es suyo, ¿cierto o no? Y valora lo que es suyo y atiende lo que es suyo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe por qué a veces a ti no te importan los demás? ¿Ya sabes por qué? Porque tú mismo no crees ni aceptas que eres parte de ellos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no se puede decir, pero en Cristo todos somos parte de un mismo cuerpo. No es mi opinión, es lo que la Escritura dice. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes que aceptar simplemente lo que la palabra dice y aceptarlo por la fe, para disponer tu corazón a obedecerlo. Así que cada uno de nosotros es parte de los otros, ¿cierto? Continúa el texto diciendo, cada uno pertenece a los demás, pero Dios en su generosidad, en su generoso amor, le ha dado a cada uno dones diferentes. Observen, otra vez una acción individual. Somos un cuerpo, pero Dios le da a cada uno para que cada uno tenga cómo vivir como cuerpo. Y dice la Escritura, si uno tiene el don de profecía, que lo use de acuerdo con la fe que tiene. El que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animar a otros. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar, no de ganar méritos, no de que todo el mundo se entere que es bondadoso, que sirve a los demás, que tiene buenas obras. Aquí dice que lo haga con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Ahora escúcheme, no todos tenemos los mismos dones. Cada uno tiene el don que Dios le ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que así como Dios ha dado un don a mí, un don a ti, esos dos dones, el mío y el tuyo, hacen parte de los dos. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? El don que tú tienes es mío también. Es para mi provecho. Es para provecho de los demás. El don que yo tengo es para provecho de los demás. Dios le ha dado a cada miembro de su cuerpo uno, como mínimo un don. Ha dado muchos más. Pero esos dones no son solo para ti. Son para ti, para tu fe, para tu servicio, para hacer las cosas bien, pero también para beneficio de los demás hermanos de la iglesia. Nadie puede decir, yo no necesito a fulano.
ese fulano tiene un don que yo necesito. Y ese fulano necesita el don que Dios me ha dado a mí. Porque es del cuerpo, no es de alguien personal para hacer con él lo que quiera. Todo esto para hacerlo con mucha alegría. Seguimos en este mismo pasaje de Romanos 12, ahora a partir del versículo 9. Observen conmigo. Aquí están cosas prácticas del diario vivir. Dice, su amor debe ser real y sincero. ¿Cómo debe ser el amor de nosotros? Real, verdadero, genuino y sincero. Detesten el mal y apéguense solo al bien. Ténganse cariño unos a otros como hermanos. Den preferencia a los demás y respétense unos a otros. Señores, ¿ustedes quieren saber cómo se mantiene la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Comiencen a darse cariño uno a otro, a respetarse mutuamente, a valorarse. No sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Todos y cada uno debe ser ¿qué? Constante en ¿qué? En la oración. Todos. Y yo creo que cuando yo no soy constante en la oración, le estoy haciendo daño a los demás. Así que me toca orar por mí y también al orar y ser constante en la oración, voy a ser de bendición a los demás. Por eso debemos ser todos constantes en la oración. Y continúa, cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios. ¿A quién le corresponde cuidar de los que tienen necesidades? ¿A quién? ¿A quién? ¿Me ayudan? A mí. Yo sí quiero que me den a mí, pero yo dar es otra cosa. Y el Señor está diciéndome a mí que yo debo dar y tener cuidado, estar pendiente, ver quiénes son los necesitados de la iglesia para ayudar. ¿Cómo dice la palabra? ¿Y todo eso mantiene o no mantiene la unidad? Dígame. Sí, si lo hacemos con el amor del Señor. Dice, busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda. No dice, esperen que vengan a buscarlo a ustedes, sino búsquenlo y ayuden a los que tienen necesidad. Pidan que Dios bendiga a los que los tratan mal. ¿Eso es lo que tú haces? Bueno, si no lo haces, ahora lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos delante de Dios que agrada a Dios? ¿Qué cosa es? Pedir por aquellos que nos tratan mal, por aquellos que hablan mal, por aquellos que dicen mentiras, aquellos que murmuran, aquellos que levantan calumnia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pelear, demandarlo o venir ante Dios para orar para que Dios los bendiga? ¡Wow! Eso no va con la naturaleza humana. Eso no va con las costumbres de este mundo. Eso no va con los derechos humanos. Eso va con la voluntad de Dios. ¿Aló? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Cuando nuestros enemigos se portan mal y hacen de todo contra nosotros, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es? Que los bendigamos. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Pidan bendiciones y no maldiciones para ellos. Alégrense con los que están alegres, pero también ¿qué? Lloren con los que lloran. Vivan en paz y armonía unos con otros. ¿A quién le corresponde eso, amados míos? ¿A quién? A cada uno de nosotros.
¿Esa es la voluntad de Dios? Dígame, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? ¿Eso mantiene la unidad? ¿Eso muestra el amor? ¿Eso muestra la presencia de Dios en nuestras vidas? Y recuerden, apliquemos eso en el hogar. Esposos, ¿cómo tratar a su esposa? Aplicando esta palabra. Esposas, ¿cómo atender a su esposo? Padres, a sus hijos. Hijos, a sus padres. Hermanos unos con otros. Hermanos en la fe también. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. Esas personas despreciadas por la sociedad, nosotros debemos buscarla. No se crean mejores ni más sabios que los demás. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos. ¿Cómo? No obligando a nadie, sino dándonos a ellos, haciendo el bien delante de Él. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. ¿A quién le corresponde hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás? A mí. Queridos amigos, no traten de vengarse de alguien. Wow, eso es lo primerito que surge en nuestra naturaleza. Sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen, dice el Señor. Y también, óyeme, si tu enemigo tiene hambre, dale comida. Si tiene sed, dale algo de beber. De esa manera le harás sentir vergüenza. No te dejes vencer por el mal. ¿Oye eso? No te dejes vencer por esos malos pensamientos. No te dejes vencer por ese enojo. No te dejes vencer por esa ira. No te dejes vencer por esa reacción. No te dejes vencer por el mal, sino derrota el mal haciendo el bien. ¿De acuerdo? Amados, esa es la conducta de los hijos de Dios. Esa es la conducta de los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, escúchame, tú y yo debemos observar esa conducta. Ahora, amados, lo vamos a ver dentro de un momento. Si nosotros no hacemos las cosas que Dios nos da por su palabra, nosotros estamos menospreciando a Dios y a su palabra. Y no queremos seguir haciendo eso, ¿verdad? Vean conmigo, Primera a los Corintios 1:10. Primera a los Corintios 1:10. Y observen lo que dice esta palabra. Hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones. ¿Cómo tenemos que vivir? Para que no haya divisiones entre ustedes. Pónganse de acuerdo primero, dialoguen, valórense. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. La idea de la palabra de Dios, los propósitos de la palabra de Dios que están demarcados en ella. Vamos a 2 a los Corintios 13:11. 2 a los Corintios 13:11. Lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: hermanos, llénense de alegría y traten de renovarse. ¿A quién le corresponde llenarse de alegría y renovarse? ¿A quién? A cada uno de nosotros. Hagan lo que les digo. Pónganse de acuerdo entre ustedes y vivan en paz. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el secreto. Y esa es la conducta. Y esa es la forma para mantener la unidad del cuerpo de Cristo.
Así, el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Yo quiero tomar esta palabra. Aquí me dice Dios a mí, que si yo quiero que Él esté conmigo, Él es el Dios de la paz, el Dios de amor, yo debo vivir en amor y en paz con mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo dice la palabra, sí o no? ¿Cuántos quieren vivir en paz con Dios? Pues tenemos que vivir primero en paz con los hermanos también. Porque el que dice que ama a Dios, a quien no ha visto, pero no ama a su hermano, la Biblia dice que es un mentiroso. Seguimos en la palabra. Primera de Pedro 3, 8 y 9. Primera de Pedro 3, 8 y 9. En Nueva Versión Internacional dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. ¿Quiénes son los que heredan esa bendición? Aquellos de los cuales Dios ha tenido gracia y amor y los ha llamado a vivir como es digno de ese llamamiento. Y aquí dice la Escritura que debemos bendecir en vez de maldecir, hablar bien en vez de hablar mal de las personas. Vámonos a otro de los apóstoles, el apóstol Juan. Van conmigo a 1 de Juan 3, 14 al 18, en palabra de Dios para todos. 1 de Juan 3, 14 al 18. Dice: sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. ¿Oyeron eso? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? ¿Cómo sabemos que somos una nueva criatura? ¿Cómo sabemos que somos una nueva naturaleza? ¿Cómo sabemos que somos una nueva creación? ¿Cómo sabemos que somos pueblo de Dios? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo? Dice aquí, ¿cómo? ¿Me ayudan? El texto es claro. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a los hermanos. Pero escuchen más, el que no ama todavía está muerto. Nosotros estamos llamados a vivir, ¿verdad? Y vivir en abundancia. ¿Estamos de acuerdo? En la abundancia de vida, la vida de Dios. Pero el que no ama, ¿cómo está? A los ojos de Dios, ¿cómo está? Muerto. ¿Y qué más dice la palabra? Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Amados, no nos engañemos, ni dejemos que nadie nos engañe. Leí recientemente algo que me llamó la atención y que comparto ahora con ustedes. Dice: el que no estudia la palabra de Dios para practicarla, para vivirla, corre el peligro de hacer todo lo que oiga, todo lo que le digan. El que estudia la palabra es instruido en ella y sabe lo que es y lo que debe hacer. Y cuando oye cualquier cosa, puede discernir, puede diferenciar y puede decir: esto no es de Dios y esto sí es de Dios. Pero el que no estudia la palabra es un ignorante. Y el que la estudia y no la toma en cuenta es peor que un ignorante. Por eso debemos prestarle mucha atención a la palabra de Dios. Tenemos que vivir de conformidad con la palabra de Dios. Ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Sabemos lo que es el amor
el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sabemos cuál es el verdadero amor? El amor de Dios. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ama? Que su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Entienden ahora cuando hablamos de que no tenemos ningún derecho, sino deberes? ¿Entienden ahora cuando les estoy diciendo que estamos llamados a vivir de acuerdo con el llamado que Dios nos ha hecho, no con nuestra manera de pensar, como juzgamos o como nos parece que son las cosas? A mí me parece, yo creo, Dios me entiende, olvídate de eso. No es lo que tú crees, no es lo que a ti te parece, es como Dios le parece y como Dios lo ha revelado en su palabra. Eso es claro. Y continúa la palabra: pero si alguien es rico o tiene bienes materiales y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras. Dios te bendiga, hermano, te amo con todo mi corazón, te quiero mucho, estás aquí en mi corazón. Pero a la hora de la verdad, ¿qué? Y aquí dice: hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, sino, pues el verdadero amor se demuestra ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con palabras o con hechos? Y sería mejor demostrarlo quizás sin palabras, pero con hechos, con respeto, con valoración, con estimación, valorando a los demás como son. Veamos ahora en 1 de Juan 4, 7 al 13. 1 de Juan 4, 7 al 13. Prepárense para esta palabra. Dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. ¿Cuál es la razón por la que debemos amarnos? Porque el amor viene de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sencillamente que si el amor de Dios está en mí, entonces yo tengo con qué amar a los demás. Si yo no amo a los demás, estoy evidenciando que el amor de Dios no está en mí. Por eso el texto completo dice: estimados hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su Padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Y si Dios es amor y conozco a Dios y conozco su amor y experimento su amor y vivo su amor, amor es lo que hay para los demás. Pero cuando ignoro a Dios, cuando no lo conozco, cuando no tengo esa relación con Él, cuando no fluye Él, entonces fluye la carne, el odio y la murmuración y el mal testimonio y todo lo que hacemos. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuándo permanece Dios en nosotros? ¿Cuándo permanece Dios en nosotros? ¿Cuál es la evidencia de que Dios realmente permanece en nosotros? Yo puedo decir, Dios me ama y Dios está en mí, pero si yo no amo, ahí no hay evidencia. Y la Escritura es clara, la Escritura está diciendo, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Vamos a leer la última parte, dice: así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Cuando habla de que nos ha dado su Espíritu,
debemos tener en cuenta dos cosas muy verdaderas. La número uno, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y la número dos, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Y esto está bien claro. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Quiero finalizar y les quiero hacer una invitación muy seria. Como lo dije al principio, quiero reconocerlo. Lo que les he compartido en estas dos ocasiones es apenas una minúscula parte de todo lo que las cartas apostólicas dicen de cómo debe ser nuestra conducta. Quiero motivarlos entonces a estudiar las cartas apostólicas y encontrar en ellas las directrices de cómo debemos comportarnos unos con otros. Porque todo lo que les he compartido es algo pequeño, es un resumen. Imagínense todo lo que hay por estudiar. Confío que todos los que tienen interés en hacerlo, lo lograrán y verán un cambio de parecer, de pensar y de vivir por la palabra de Dios. Sin embargo, lo que hemos estudiado es fundamental para que seriamente nos examinemos. Es cuestión de examinarnos, es cuestión de evaluarnos, es cuestión de medirnos con la palabra de Dios. Yo me confronto con la palabra, ella es un espejo, ella es una radiografía, ella muestra lo que realmente hay en mí, las intenciones de mi corazón, los pensamientos de mi corazón, allí van a estar revelados por la palabra. Si yo tomo estas enseñanzas que tienen que ver con la conducta de un hijo de Dios que quiere mantener la unidad del cuerpo y mantenerse unido con el cuerpo y disfrutar el amor de Dios y amar a los demás, necesitamos examinarnos. Y al examinarnos no tener excusas, al contrario, debemos arrepentirnos por tratar mal a los demás, por haber pecado contra aquel que murió, por el cual murió Jesucristo, por ofender, por herir, por maltratar a aquel por el cual la sangre de Cristo fue derramada, aquel cuyo cuerpo es templo del Espíritu Santo y es parte de mi propia vida. Y yo, desconociendo la palabra, hablo, pienso, juzgo, trato mal a mi hermano y a mi hermana. Es tiempo para arrepentirse de eso. No vuelvas, no sigas, no continúes viviendo esa vida de amargura, esa vida de pecado, esa vida desobediente, esa vida que no agrada a Dios. A Dios no lo agrada la mentira de tu corazón. Y te engañas a ti mismo, creyendo que Dios sí te habla, creyendo que Dios sí te bendice, creyendo que Dios esto, que Dios lo otro. Pero Dios no puede torcer su palabra, no cambia, no se compromete con nadie. Dios es veraz, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es amor, Dios es justo por encima de todas las cosas. Dios es santo. Y Él nos invita a vivir en la santidad de Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así que mira, tú y yo hemos sido llamados a vivir como es digno de su llamamiento. Tú y yo, por la iniciativa de Dios, hemos sido involucrados, metidos, introducidos en el cuerpo de Jesucristo. Para vivir en el cuerpo de Jesucristo como la palabra de Dios dice que debemos vivir, no como a mí me parece. Y tú tienes que definirte en eso. No puedes seguir viviendo esa vida
de indiferencia, de falta de amor. No sigamos pisoteando la palabra de Dios. Seamos hombres y mujeres temerosos de Dios, respetuosos de Dios, que amamos a Dios, que adoramos a Dios y que le agradamos en todo. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre hay maneras de dialogar, de llegar a acuerdos, de perdonarnos unos a otros y de buscar la armonía en el Señor. Comenzando por la pareja, comenzando por los esposos, por los hijos, por el hogar y por los hermanos en la fe. Colóquense de pies. Oraste al principio conmigo, diciéndole al Señor: yo dispongo mi corazón para recibir tu palabra y para vivirla, ¿verdad? Ahora que la has escuchado, vuelve a orar allí donde estás y decide con el Señor qué vas a hacer con esa palabra. Decídelo ahora mismo, ahí donde estás. Pide su ayuda, pide su misericordia. Pídele al Espíritu Santo que te redarguya de pecado, que te muestre los resentimientos, las amarguras, aquello en lo que has incurrido para hablar mal de otros, para levantar cuentos, chismes, murmuraciones, o aquello en donde el Espíritu de Dios te muestre que no has obrado bien. Ven y arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Disfruta su paz y su presencia. Pero a la vez ves a ese hermano, a esa hermana. Dialoga con ellos, reconcíliate y mantén la unidad en el vínculo de la paz de Dios dada por el Espíritu Santo. Ora, por favor. Padre Santo, no se trata de mi opinión, de mi palabra, ni de cosa parecida. Se trata de ti. Se trata de tu voluntad. Se trata de tu gracia, de tu amor, de tu justicia. Tú nos hablas bajo la promesa de hacernos entender y de enseñarnos el camino por donde cada uno de nosotros debe andar. Y sé que tú has fijado ahora mismo tus ojos sobre nosotros. Por eso te pido que, como tú eres nuestro Dios, Padre bueno, santo y justo, tu Espíritu Santo nos redarguya y nos muestre lo que no te agrada a ti. Libera las mentes, Señor, con tu poder. Libera de toda atadura, de todo engaño, de toda religiosidad, de toda mentira, de toda todo mal producido por Satanás y de la carne. Señor, extiende tu gracia y tu amor y tu bondad y tu mano sobre cada uno de nosotros y sobre cada una de las personas que nos escuchan a través de la internet. Señor, te suplico ahora mismo, te ruego, Señor, que cada corazón esté abierto a la mirada tuya, al escrutinio tuyo, al examen tuyo, para que nos guíes por el camino de la rectitud, por tu gracia y por tu amor. Ayúdanos por amor a ti, a obedecer tu palabra, a estar dispuestos a pedir perdón a quien haya que pedir perdón, aclarar lo que haya de aclararse, reconciliarnos con los hermanos y con nuestros hermanos en la fe, reconciliarnos aún con otras personas con quienes no tenemos una buena relación. Por eso pido tu gracia, porque es nuestro deber, nuestro compromiso,
mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad del Espíritu, en el vínculo de tu paz, en el vínculo de tu poder, de tu Espíritu Santo. Señor, gracias. Muchas gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en la vida de tu pueblo. Muchas gracias. Levanten sus manos y denle gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Y tome la decisión firme que nada ni nadie le haga cambiar. Que usted llegue a la realización de una reconciliación con quien tiene que reconciliarse. Con Dios primeramente y con los hermanos en la fe. Que guarde su lengua y su corazón de pensar y hablar mal. Que no se ocupe de conversaciones ni de escuchar a otros que hablen murmuraciones. Una vida de santidad en la gracia, en el poder, en la gloria de Dios. Que Dios les bendiga a todos.